Buenos días. Durante esta semana nos vamos a concentrar en la temática de la ayuda al desarrollo y una de las preguntas es cuál es la eficiencia o la efectividad de esta ayuda. Esto complementa la lectura que ustedes deben realizar también durante esta semana. Retomando la definición de ayuda oficial al desarrollo, nos basamos en lo que es el Comité de Ayuda al Desarrollo, ¿sí? Y este comité básicamente define esta ayuda como la transferencia financiera, sea donaciones o préstamos, y técnica, o sea, conocimiento de países de ingresos altos o lo que podría llamarse el norte global a países de ingresos bajos o medios. Hay unos criterios que están planteados por el mismo comité, ¿sí? Uno es que esta ayuda es otorgada por organismos oficiales. Esto pueden ser estatales, o sea, un gobierno en España, en Francia, eh, por organizaciones multilaterales, ¿sí? Que en general se definen como países donantes, países que aportan a la ayuda oficial. Tiene como objetivo promover el desarrollo, bienestar social o económico, ¿sí? eh, Se concede a países que se consideran en la lista, digamos, de países receptores de esta ayuda. Entonces, en una situación en la cual, eh, por ejemplo, Estados Unidos ayuda a Japón en el caso de un terremoto, esto no se consideraría parte de la ayuda al desarrollo. Y se define como concesional. Esto básicamente quiere decir o que son donaciones o son préstamos a intereses muy bajos. Y a pesar de que ya préstamos, un porcentaje, por lo menos 25%, tiene que seguir siendo donaciones. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? Básicamente, de un lado estamos hablando de que hay un crecimiento del monto total que se invierte, pero el objetivo planteado en los objetivos de desarrollo sostenible fue el 0,7% del PIB de los países de ingresos altos, pero bueno, digamos, en promedio estamos en 0,36%, ¿sí? Estamos bastante por debajo de ese nivel. Y sin embargo, ese 0,36 en cierta manera está inflado porque los países reportan como ayuda oficial al desarrollo inversiones que hacen en su propio país, por ejemplo, para refugiados ucranianos, ¿sí? Entonces, si esto se excluyera, esa ayuda que se da en el mismo país, y solo se concentra en la ayuda que se da en los países, digamos, eh, que pueden recibir ayuda para mejorar las condiciones en el país que requieren ayuda al desarrollo, estaríamos hablando más o menos del 0,24% del PIB en promedio. Por esa razón se habla de ayuda genuina y ayuda inflada, ¿sí? En la medida en que eh, el país como Gran Bretaña eh, dice que o estima esa ayuda teniendo información de gastos que realiza para refugiados afganos, por ejemplo, que llegan a Gran Bretaña como parte de la ayuda al desarrollo. Pero realmente eso está ayudando a unas personas, pero no está ayudando al desarrollo de Afganistán. Ahora, de todas maneras, la ayuda oficial al desarrollo, que lleva mucho tiempo, pues, se ha consolidado, ¿sí? Y en general tiene un gran apoyo a nivel del público. O sea, una buena parte de las personas en países de ingresos altos consideran que es importante realizar eh, esa ayuda, ¿sí? Y en general, digamos, eh, en términos del porcentaje del PIB no ha aumentado tanto, en términos de cantidad, digamos, de millones, pues hay un aumento importante de esa ayuda.
Ahora, eso no se corresponde con un mayor aumento de las necesidades, por ejemplo, en guerras, ¿sí? Entonces, aunque hay un aumento en plata, el, la brecha entre lo que se necesita y lo que hay está creciendo también. Ahora, ¿qué tan efectiva es? Pues parte del problema para analizar esa efectividad es que hay muchos involucrados. O sea, hablamos de 280 agencias bilaterales, de donantes bilaterales, 242 programas multilaterales, como puede ser Banco Mundial, eh, pues programas sobre temas específicos, 24 bancos de desarrollo, ahí está, disculpen, aquí está el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático, Africano, etcétera, 40 agencias de Naciones Unidas. Entonces, ya esto plantea una dificultad para poder hacer un buen análisis de esa ayuda. Y además de esto, pues no es que haya una muy buena coordinación entre toda esa multitud de involucrados en la ayuda al desarrollo. Y este es un estudio ya un poco viejo, pero interesante, sobre el porcentaje de países que los más de 15, 20 donantes no aportan ni el 10% realmente de la ayuda en ese país. O sea que hay muchos que ponen su bandera, pero realmente están haciendo muy poco. Ahora, el concepto de ayuda oficial al desarrollo se basaba en que había unos países desarrollados y unos países en vía de desarrollo, ¿sí? El mundo estaba dividido de esa manera, ¿sí? Y en ese sentido, pues los desarrollados de buena voluntad le ayudaban a los pobres, ¿sí? Pero el mundo ha cambiado mucho, ¿sí? Entonces, aquí a la izquierda, en los 70 tenemos eh, en azul oscuro, digamos, ¿sí? Los países de muy bajos ingresos, que serían, digamos, los que más requieren esa ayuda, pero a la derecha tenemos un cambio importante, que es para el 2019, esos países que se consideran en una situación de pobreza absoluta, digamos, se han reducido mucho. Y hay mucho más crecimiento económico en países y hay un surgimiento, por decir, países, por ejemplo, de la ex Unión Soviética, algunos países asiáticos, algunos países de Latinoamérica, que vienen creciendo económicamente y que ya no entrarían dentro de esta lógica, ¿sí? de la ayuda al desarrollo. ¿Sí? Entonces, esta frase de Remy Rioux básicamente sustenta esto. El mundo ya no está dividido en dos, entre los grandes ricos y los pobres, el norte y el sur. Esta división que la base, en cierta manera, además de cierto remanente colonialista, ¿sí? De países que eran eh, los colonizadores ayudando a países que colonizaron en otras épocas, esto ya no es este el mundo en el que estamos viviendo. Y por lo tanto, hay que repensar la ayuda al desarrollo. Y una de las cosas que es importante entender es por decir así, clase media a nivel mundial. Estos países que, como Colombia, que ya no es de ingresos bajos, es de ingresos medios altos, o Brasil, o México, realmente el principal problema no es su pobreza, su principal problema es sus inequidades. Esta gráfica lo que muestra básicamente es que las inequidades, digamos, norte-sur han disminuido, ¿sí? Hay más estos países que vienen creciendo económicamente, pero las inequidades dentro del mismo país, que estaría en morado o rojo, como quieran verlo, están en aumento. Digamos, es una de las barreras que mencionábamos antes en otra clase como un factor muy importante para problemas en el desarrollo. Lo otro es, dentro de ese cambio de paradigma, un ejemplo importante lo dan el cambio climático. El cambio climático
debido al el fenómeno invernadero, en realidad aquí no es los países ricos que eh, no, digamos, no sufren ni afectan el cambio o influyen en el cambio climático, y los países pobres, que son los que sufren el cambio climático, como podría ser enfermedades infecciosas, tipo malaria, por ejemplo, que ahí es muy claro, países del norte casi no tienen malaria, y los países del sur que sí, y ahí hay una ayuda bastante clara. Pero en el caso de medio ambiente, los países ricos son los que más contaminan y los que más ayudan o aportan al fenómeno invernadero, ¿sí? Pero el sufrimiento se reparte en todo el mundo. El cambio global, el cambio climático no solamente afecta a países ricos, y los países pobres tienen menos capacidad de responder a esa afectación. Por lo tanto, aquí lo que está en discusión ya no es qué le ayuda el rico al pobre, sino quién es responsable y quién asume su responsabilidad, por ejemplo, pagando más dinero, ¿sí? O inclusive pagándole a países que mantengan sus bosques, ¿sí? Entonces, un país que ha deforestado, pues le paga a un país que mantiene sus bosques, ¿sí? Ese es un cambio de nuevo en el concepto mismo de desarrollo y de ayuda al desarrollo. Ahora, en general, volviendo un poco a pesar de esas dudas, digamos, o de esa necesidad de cambio de paradigma, la ayuda al desarrollo sigue siendo muy popular, digamos, en los países eh, que la realizan. ¿Sí? Estos son un estudio hecho en la Unión Europea y tanto en población muy joven, de 15 a 24, como en población de 25 y más, y en general, digamos, el 51, 50, 48, 51% consideraban que era algo importante, y el 35 o 41 que era muy importante el hecho de ofertar ayuda al desarrollo. Ahora, se ha venido cuestionando no solamente qué tan importante es, pero qué tan efectiva es esa ayuda. Para ello, se realizó una reunión en París y se planteó la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, con varios elementos de análisis, porque eficacia no es solamente cuánta plata pones y qué logras o cuánto haces con esa plata, es más complejo, ¿sí? Entonces hay una serie de elementos que están evaluando, entre ellos apropiación, y esta apropiación es qué tan apropiado es el país que recibe de esa ayuda, ¿sí? Qué tan, si fue una demanda del mismo país o si el donante dijo, esto es lo que yo hago y esto es lo que me gusta hacer, así que recibo la plata o nada, ¿sí? ¿En qué medida está alineada esa ayuda con las prioridades a mediano y largo plazo de ese país? ¿Sí? ¿En qué medida hay una armonización entre las diferentes actividades? ¿Cómo se miden los resultados? Y si hay una responsabilidad compartida de esa ayuda. Ahora, en general se hace anualmente, y esto lo realiza la OSDE, una evaluación de esa ayuda oficial al desarrollo, teniendo en cuenta esos criterios establecidos en París. Y la última, que fue en 2022, lo que dice es que todavía mucho se basa en la oferta, no en la demanda, ¿sí? No en una clara solicitud por parte de los países receptores, sino que los países donantes dicen, yo tengo plata para esto, y se asigna esa plata. Lo otro es que el país mismo tiene poca capacidad para precisamente tener estos planes a mediano o largo plazo, tener un buen diseño, saber, tener un buen diagnóstico de cuáles son sus necesidades para poder de tú a tú negociar con el donante, ¿sí? Y el otro tema es que como mucho de la asistencia técnica
y se la realizan es a través de los donantes, pues el costo es muy elevado, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro problema importante. No es muy claro los análisis de costo-efectividad o costo-eficiencia de la ayuda, ¿sí? En este, que sigue siendo el análisis que hace la OSD, aquí lo que se mide es diferentes actores con respecto a diferentes aspectos de esta ayuda, y lo que se encuentra es que los países son los que son más juiciosos, digamos, en, en medir por resultados, en involucrar a la sociedad civil, en involucrar al sector privado, etcétera, pero los donantes no han sido tan juiciosos, ¿sí? En, el aspecto que, digamos, ha mejorado más en el seguimiento que se hace anualmente es el de coordinación entre donantes. Este aspecto sí, pero este trabajo más con los países a partir de las necesidades de los países y de coordinarse con los países, todavía falta mucho. También en qué medida alinean las donaciones con los objetivos del país. Y en esto, digamos, hay un avance importante en lo que es este alineamiento, pero no así en medir a partir de resultados. Ahí todavía falta mucho esfuerzo para para hacer una buena medición de los resultados de esa ayuda. Otro elemento eh, importante es el tema de la transparencia, ¿sí? Y en esto, de nuevo, todavía falta mucha información por parte de los donantes en términos de esta plata se iba a invertir para estas actividades, en qué medida sí se hizo esa inversión de manera adecuada y a tiempo. Lo del tiempo lo han estado midiendo y en general hay cierto retraso, pero los donantes entregan los dineros adecuadamente, en los tiempos adecuados, ¿sí? Ahora, mirando este tema de la alineación entre la visión a largo y mediano término y el del país con respecto a lo que el donante está financiando, pues se logran ciertos resultados positivos, sobre todo en educación y en salud, no tanto en temas como finanzas públicas o transporte. Ahora, un tema eh, que toma interés es el tema de la participación del sector público. Aunque, como les decía, de cierta manera, esto no hace parte de la definición oficial de ayuda al desarrollo, pero cada vez más eh, los donantes y los países ven la importancia de una mejor coordinación. Entonces, lo claro es que los países y los sector privado lo ven, pero todavía faltan pocos mecanismos o hay pocos mecanismos para coordinar adecuadamente esos esfuerzos entre el sector público y el sector privado. Ahora, otra de las cosas interesantes es si separamos donantes, o sea, Naciones Unidas, banca multilateral, eh, contrapartes bilaterales como cooperación bilateral, fundaciones, en general, eh, las Naciones Unidas, ¿sí? Y la banca multilateral son las que más alinean hoy en día sus donaciones con respecto a las prioridades del país. Y en eso hay un cambio interesante. Por ejemplo, el Banco Mundial hace 30, 40 años llegaba ya con la solución. O sea, esto es lo que hay que hacer y yo le doy plata si lo hace, ¿sí? Hoy en día se sienta con los países a entender sus necesidades, sus prioridades y a negociar las donaciones. Eso es un cambio importante. El Fondo Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, VIH y la malaria también lo hace, ¿sí? Ahora, una de las cosas que, digamos, de las evaluaciones que se han hecho, lo que plantea es que no es suficiente esa ayuda al desarrollo, ¿sí?
En parte porque esta ayuda al desarrollo, por ejemplo, representa, o sea, 170.000 millones de dólares, representa un tercio de lo que son las remesas, ¿sí? Hablábamos en la clase sobre migrantes que las remesas de salvadoreños en Estados Unidos a El Salvador representan casi la mitad del Producto Interno Bruto de El Salvador y de Nicaragua, ¿sí? Por lo tanto, la ayuda oficial al desarrollo comparado a lo que Pepito Pérez le manda a su familia es chiquita, ¿sí? Pero además de eso, si lo miramos en términos de las necesidades para cumplir objetivos de desarrollo sostenible, se requiere 10 veces más plata que la que está aportando el objetivo, la ayuda oficial al desarrollo, ¿sí? Entonces hay que pensar en otras formas de financiar los objetivos de desarrollo sostenible, porque no va a ser eh, a partir de la ayuda oficial al desarrollo. Pues ayuda aporta un 10%, pero falta un 90%. Ahora, una discusión interesante eh, y que en este artículo de alternativas económicas se planteó es que realmente no es la ayuda al desarrollo la que está desarrollando los países. O sea, países como China, Vietnam, Sri Lanka, Vietnam lo hablamos la semana pasada, están demostrando un nivel de desarrollo económico muy importante y son los que reciben menos ayuda al desarrollo. Mientras que países que reciben mucho más ayuda al desarrollo no se le ve, ¿sí? Sudán, por ejemplo, o República Democrática del Congo, no se ve que vayan el camino de salir de la pobreza. Por lo tanto, pone una pregunta en términos de si está ayudando al desarrollo o al contrario lo está perjudicando. ¿Por qué puede perjudicarlo? Porque en cierta manera un país como Sudán, un país como República Democrática del Congo, le conviene estar en una situación de miseria, un país como Haití, para pedir más ayuda, ¿sí? La ayuda no le exige a ese país mejorar en su gobernanza, reducir corrupción, eh, reducir inestabilidad política. No, al contrario, más pobres, más crisis, más guerra, más plata les llega. Entonces ahí hay un problema a mirar. En una evaluación realizada por Gran Bretaña, que es de los que más juiciosos en aportar lo que se comprometieron, ¿sí? Entonces lo que dicen es, nosotros estamos cumpliendo con los compromisos, fuera de eso estamos aportando ese dinero en los tiempos asignados, estamos teniendo en cuenta las prioridades de los países, pero no tienen un buen análisis de relación calidad-precio en relación a la ayuda al desarrollo. Bueno, vamos a realizar una actividad y es ponerse ustedes en la situación de si ustedes fueran el director o la directora del Banco Mundial, ¿en qué invertiría su presupuesto para la ayuda al desarrollo en los próximos 5 años? Le dice, a partir como de esto que hemos visto todo este curso, yo, si tuviera el poder, invertiría en esto o en estas dos cositas, ¿sí? Y lo suben a la actividad llamada AOD, Ayuda Oficial al Desarrollo. Muchas gracias.